muerte y tortura jamás podrán ser un arte y mucho menos cultura. Que se escuche en todas partes, que resuene la factura. El toreo no es un arte, el toreo no es un arte, la tauromaquia es tortura. Sí, es un trabajo que venimos realizando desde el inicio de la administración, ya con un planteamiento de un plan de desarrollo municipal que tiene que ver mucho con la sustentabilidad. Hemos trabajado de la mano con la Universidad Veracruzana, precisamente en hacer un diagnóstico de todos los indicadores que de alguna manera no permiten el desarrollo en los municipios. Se ha hecho dicho diagnóstico, hemos revisado muchos temas como salud, seguridad, ecología, medio ambiente. Y obviamente, pues en este trabajo y tenemos un evento en el municipio de Cerro Triste, que es precisamente en el marco de las fiestas patronales, un encierro precisamente de toretes, que se soltaban efectivamente en el marco de estas fiestas patronales en una de las calles principales, pero pues porque precisamente tenemos un trabajo de sustentabilidad, nosotros no creímos congruente seguir trabajando en temas, muchas cosas, y dejar de un lado precisamente una festividad de ese tipo donde se practicaba principalmente el maltrato a los animales. Entonces hemos venido trabajando del año pasado y tenemos recursos que de alguna manera ya los gobiernos municipales anteriores habían estado trabajando este evento y nosotros desde el inicio pues, nos manifestamos en contra de este tipo de espectáculos. De tal forma que cancelando los recursos que eran aproximadamente 100,000 pesos, cerramos inclusive y regulamos en unas primeras fechas de cabildo este tipo de espectáculos. Y bueno, ya de alguna manera para realizar esto y ya congruentes, en un acta de cabildo firmado el 16 de julio, acta de cabildo número 127, desistimos definitivamente de realizar cualquier tipo de espectáculo donde se practique el maltrato a los animales. No es bastante difícil desde el año pasado cuando nos manifestamos en contra y no lo apoyo. Pues obviamente se nos vinieron encima parte del sector que esta población que cree que todavía este tipo de relaciones tienen que continuar. Se fundamenta en el tema o la palabra tradición y aunque así no fuera, no es de hecho entonces no, pero aunque así no fuera, yo creo que hay tradiciones que tienen que cambiar debido a la evolución que tiene la humanidad y a las necesidades que tenemos de preservar precisamente lo que nos mantiene, lo que nos desarrolla. En este caso el medio ambiente, la ecología, los animales, todo lo que de alguna manera necesitamos para seguir conviviendo en este planeta. Entonces, obviamente ese sector últimamente pues tuvo, algo característico precisamente al practicar la tauromaquia gracias a los estudios que se dan, es precisamente pues actos de violencia, de tal manera que pues quemaron carreteras, afectaron a terceros, de alguna manera detuvieron por casi, no sé, 8 horas totalmente la economía de un municipio, personas caminando sobre la carretera debido a la lluvia, debido a este plantón y cierre de carreteras, manifestaciones, que nada tiene que ver precisamente con hacerlo de una manera apegada a la ley. Nosotros nos hemos apegado a la ley de sanidad animal federal, nos hemos apegado a la ley de protección a los animales del Estado, y bueno, pues hemos tenido el respaldo incluso de la diputada Inara Rementería, la que lleva la comisión, en este caso del Congreso, hemos recibido también el respaldo también del gobernador en el caso de ser respetuoso de las decisiones de los gobiernos municipales. Creo que es importante que, pues bueno, entre las alternativas que tienen más otros municipios en la práctica de la tauromaquia, que se le ofrece otro tipo de espectáculos que nada tiene que ver con el maltrato a los animales. Del Twitter, a través de las redes sociales como el Facebook, a través de incluso de los medios tan importantes como los ustedes, difunden esta noticia y que han hecho llegar este maravilloso momento solamente no solamente al país, sino incluso a niveles internacionales en el cual hemos sido merecedores de varios reconocimientos importantes. Creo que lo que está viviendo en el país y lo que en este momento se está haciendo, creo que es un referente para poder decir que las cosas sí se pueden hacer. Sí, solamente se necesita mucha voluntad, mucho trabajo, y obviamente las asociaciones y en el municipio de hacerlo trabajando de lleno. He tenido un grupo importante, tratamientos que ha sido fundamental en el aterrizaje de algunos proyectos para hacerlo.
algún evento alternativo ante esta vaquillada, y que efectivamente podemos tener en nuestras próximas fiestas patronales, las cuales tenemos del 12 al 15 de agosto, pues el apoyo de ese grupo de asociaciones que me han apoyado muchísimo en lo que son las campañas de bienestar animal, de participación, de esterilizaciones, de llevar el mensaje a las escuelas, a los niños, donde hay que fomentar precisamente el amor y respeto a la vida. Creo que es importante y fundamental, porque créeme que si no hubiéramos llegado a la sociedad, no tuviéramos este enorme respaldo para seguir actuando apegado a lo que precisamente es el respeto a la vida. Y como no, de hecho participé, tengo un antecedente, tengo una campaña interesante, para que no, bueno, como dicen mis amigos que se manifiestan a favor de la vaquillada o de los eventos taurinos, es un capricho del alcalde, es una ocurrencia del alcalde. Créeme que es un trabajo bastante fundamentado con una universidad. Y efectivamente es un referente a nivel nacional de lo que se está haciendo Teocelo. Y bueno, claro que participé incluso, ahorita que tenía el tema precisamente en el Congreso de la Unión para aprobar lo que es la ley de protección animal, me invitaron los compañeros de Plataforma Meta, aquí amigos de los animales de la LAPA, a la manifestación en la Plaza Lerdo, donde yo podía precisamente expresar mi opinión con respecto. Pues bueno, tengo por ahí una fotografía donde me manifiesto a favor de esta ley, y obviamente me uno al esfuerzo que hacen todos los capitalinos y todas las personas que estamos a favor del no maltrato a los animales. No, pues bueno, es una maravilla. Nos tocó a nosotros desde Plataforma Meta estar muy cercanos. De hecho, pues la parte de la fundamentación jurídica y el momento de la firma del importante documento. Entonces, pues bueno, nosotros vimos una absoluta voluntad política de hacer lo que es conveniente para el pueblo y no para pequeños grupos con interés. Entonces esto pues muestra una gran decisión que es ejemplo a nivel nacional por parte de un ayuntamiento. Entonces yo creo que fue algo muy importante que desde luego el 15 de agosto pues vamos a festejar todos los grupos defensores de animales, no solo de México sino de otros países, porque pues es un paso importantísimo. Fuera una tradición, pues estaría de acuerdo con eso. Pero en realidad ya la mayor parte de la gente está en desacuerdo pleno. Son solamente ahí unos pequeños, muy pequeños sectores de la población, cada vez menores, los que insisten en mantener estas prácticas. El resultado pues se ha visto en las redes sociales, en los medios, en el apoyo que ha recibido de diferentes sectores el presidente municipal. Tanto en Facebook como Twitter, pues el apoyo ha sido absoluto, realmente casi del 100%. Y bueno, pues ya la Comisión de Ecología del Congreso del Estado se ha estado apoyándole, igual la propia Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, y obviamente pues de diferentes sectores sociales. Entonces realmente es simplemente atreverse y darse cuenta que esto tiene un apoyo social y de sectores importantísimos. Zacatecas, está Sonora, Querétaro, también en Durango, no específicamente en este último para corridas de toros, pero también ya muy interesados en los derechos de los animales, pero todos los demás sí es directamente quieren terminar con las corridas de toros. Desde luego que seguimos adelante, nuestra estrategia ya está perfectamente trazada para los próximos meses. No, en realidad no perdimos, en realidad fue un acto pues bastante poco ético el que ocurrió para que no se votara. La iniciativa quedó viva, está en la Comisión de Gobierno de la Asamblea y pues desde luego la vamos a retomar en breve con una estrategia que nos lleve al éxito. Bueno, desde la Sociedad Mundial para la Protección Animal estamos completamente felices con esta declaración antitaurina de Teocelo. Celebramos la valentía de su presidente municipal y esto simplemente es producto de una evolución natural de la ciudadanía mexicana que está empezando a cuestionar algunas de sus, vamos a llamarle tradiciones, que a la luz de una ética renovada, que a la luz de un deseo de tener una cultura de paz, pues estas tradiciones se van volviendo arcaicas.
Nosotros necesitábamos que un municipio se volviera antitaurino para generar todo un esfuerzo multiplicador. Tuvimos algunos contactos con algunos municipios, sin embargo existen todavía presiones que aferran para que los políticos pues tomen las decisiones correctas. Pero el presidente municipal de Teocelo, apoyado por su sociedad civil, por grupos locales, por la plataforma Meta y bueno, lógicamente nosotros también estamos apoyando, se sintió suficientemente acuerpado para tomar esta valiente decisión y nosotros no podemos más que estar sumamente felices y orgullosos de que tenemos, así como también lo tuvo Cataluña, un primer territorio político libre de espectáculos crueles como es la tauromaquia. Un canto voy a entonarte, porque la muerte y tortura jamás podrán ser un arte, y mucho menos cultura. Que se escuche en todas partes, que resuene la factura, el toreo no es un arte.